de lo mejor del fruto de la tierra. ¿De qué? De lo mejor. De lo mejor del fruto de la tierra. Y también Abel llevó una ofrenda. Obviamente se vende lo mejor de su rebaño, porque era pastor de ovejas. Pero dice la Biblia, y Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero miró con desagrado a la ofrenda de Caín. En algún momento estuve en una casa de una hermana de la iglesia, y ese día ella me sorprendió con un arreglo frutal grande en una canasta que tenía preparada para mi familia. Me lo entregó. Yo me sentí halagado. Había fruta de varios estilos en una canasta muy bien decorada. ¿Por qué Dios no se sintió halagado con esa ofrenda de Caín cuando había llevado lo mejor de su fruto? Porque no era lo que Dios le había pedido. Porque no era lo que Dios Le había pedido. le había pedido. Es decir, no había fidelidad en su corazón. No había obediencia. No había obediencia. Y así así ocurre cuando en nuestra vida no está de acuerdo a lo que Dios quiere. Cualquier cosa que tú ofrendes a Dios no va a ser para agradarle. O sería que él no la dio de corazón, sino como obligado. Por haber engrandecerse más. Por cumplir con el deber. Por darse la más de que, hermano. Puede haber muchas razones, hermano. Puede haber muchas razones. Y existen temas acerca de eso también. Pero lo principal del asunto es lo que dijo la hermana. No era lo que Dios había pedido. Es decir, cuando mi vida no es lo que Dios pide de mí, mi ofrenda no es agradable a Dios. ¿Sí? Hermana Teresa. Además, el cordero tiene su significado, ¿no? Claro que sí. Una papaya no puede ser sacrificada por los pecados. ¿Sí? El cordero es el que es sacrificado. Eso tiene una gran connotación. ¿Sí? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Es decir, no hay forma. Preguntamos alguna vez que entre el oficio del agricultor y del ganadero, ¿quién se sacrifica más? ¿Quién tiene más esfuerzo? El agricultor. El agricultor. Pues, bueno, pero Caín, mire, la sudó. Tiene que deshiervar, tiene que sembrar, tiene que hacer una cosa, tiene que hacer lo otro, etcétera. El ganadero cuida a los animalitos, pero ellos se reproducen solitos. ¿Sí? Ellos mismos van a tomar agua, ellos comen, ellos... ¿Sí? Entonces fíjense lo que es decir, yo le ofrezco a Dios el resultado de mis obras, de mis propias obras, tratando de decirle, yo me lo merezco, mira, te ofrezco lo que me cuesta. Pero Abel ofreció el Cordero de Dios, es decir, Abel utiliza la provisión de Dios directamente, es lo que Dios ha colocado. Y en caída no es que aceptarla delante de Dios. Bueno, y cuando hablamos en eso relacionado con realmente con el dinero, que es un tema bastante espinoso, pregunto, ¿cuánto dinero necesitó Dios para sostener al pueblo de Israel en el desierto? Nada. ¿Comieron todos los días? Sí. Claro que sí, un pueblo de Israel. ¿Cuánto dinero le mandó a Elías cuando en el arroyo de Querit le dijo que se escondiera de Jezabel? No le mandó cuervos. ¿Cuánto dinero le dio a los discípulos de viáticos cuando les dijo, se van de dos en dos a predicar? Y aquí están los viáticos, ¿sí? ¿Cuánto dinero les mandó? Nada. Nada. El poder de su palabra era todo. ¿Cuánto dinero necesitó Dios cuando envió un ángel a Cornelio a decirle que tenía que ir a llamar a Pedro? ¿Y cuánto necesitó también para que Pedro pudiese ir allí? Yo me pregunto, bueno, ¿y por qué en la iglesia somos tan insistentes en el asunto del diezmo, de la ofrenda, cuando realmente Dios no funciona con dinero? Es la obediencia. ¿Ah? La obediencia. El mandato de Dios. A Dios no le hace falta nuestro dinero realmente. Él puede hacer su obra realmente sin un peso de tu bolsillo y del mío. El problema es que yo sí necesito sacar de mi bolsillo lo que Dios requiere. Yo sí lo necesito hacer. ¿Y por qué? Porque Dios nos da las fuerzas y esa es la obediencia que Él nos manda. Primero, fíjese una cosa. Usted trabaja. ¿Qué necesita usted para trabajar?
Fuerza. Voluntad. Voluntad. Amor. Vida. Un cuerpo, ¿cierto? Necesita las manos, los pies, la cabeza, la boca, etc. Y usted trabaja, ¿y qué le dan por eso? El pago. ¿Qué recibe ese? Un salario, un dinero. Es decir, que ese dinero representa vida. ¿Cierto? Es decir, cada billete que usted recibe de salario, ¿eso representa qué? Vida que usted ha invertido haciendo un trabajo. Alguna vez alguien me dijo, no, yo le entregué 20 años de mi vida a esta empresa y miren, me sacaron. ¿Sí? Pero usted está usando su vida en el trabajo que está haciendo. Y como resultado de eso, ¿usted recibe qué? Un dinero. Es decir, ese dinero representa, ¿qué representa? Mi esfuerzo. Parte de la vida. Vida, claro. Vida. Representa vida que usted ha entregado por eso. Pero podemos darte la respuesta luego. Cuando tú tomas de ese dinero y le devuelves a Dios lo que le corresponde, ¿cuál es el mensaje detrás de eso? Sí, pero más allá de ese... Bendiciones, bendiciones. Fíjense que devolver el diezmo no es gratitud, devolver el diezmo es honestidad. Porque la Biblia dice que el diezmo no es nuestro, es de Dios, ¿cierto? Cuando yo devuelvo lo que no es mío, ¿eso se llama qué? Honestidad, honradez, Obediencia. ¿cierto? Obediencia también, porque Dios en ese momento no me lo está sacando por la derecha. Obediencia a su mandato. Pero cuando yo ofrendo, eso sí se llama Voluntad. gratitud, porque la Biblia dice realmente que la ofrenda es una muestra de qué? De gratitud. Pero igual, sea diezmo o sea ofrenda, yo lo estoy haciendo, estoy tomando un dinero que me costó vida, y entonces lo estoy colocando allí en un sobre y lo estoy entregando allí. ¿Qué implica eso? Un desprendimiento y una entrega total de mi vida. Es decir, es un acto de adoración. Entonces la persona dice, no, pues yo pensé que un acto de adoración era orar, era cantar, era predicar. Y resulta que el ser fiel a Dios en los tiempos de la ofrenda es un acto también de adoración. Sin hablar de cantidades, es un acto de ¿qué? De adoración. Es por eso pues que Dios ha colocado un método allí que es sistemático. Vamos a mirar en la Biblia en 2 Corintios el capítulo 8, versículo 1 y el 4. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 y el 4. Vamos a del 1 al 4, perdón. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia, que en medio de una gran prueba de tribulación, su rebosante gozo y su extrema pobreza. ¿Cómo era la pobreza? Extrema. Y su extrema pobreza desbordaron en riquezas de generosidad, pues con agrado. ¿Con qué? Con agrado. Con agrado. Dieron conforme a sus fuerzas y aún Más. sobre sus fuerzas. Me encantaría haber visitado esta. Las promesas de Dios te protegen, ¿sí? Pero Dios nos permite probarlo en esto. Malaquías dice, pruébenme ahora en esto. Ni siquiera nos permite, sino que nos desafía. Dice Dios, pruébenme ahora en esto. A ver si no abriré ¿qué? Las ventanas de los cielos. Y resulta que cuando usted lee en su Biblia la ventana de los cielos y lee la versión que está en inglés, no habla de las ventanas de los cielos. Habla de las compuertas de los cielos. Una cosa es una ventana y otra cosa es una ¿qué? Una compuerta. ¿Sí? Una compuerta es algo grande. Haga de cuenta las compuertas que hay en una represa. Ese es lo que dice la palabra de Dios. Así que decíamos que realmente si Dios no necesita dinero, ¿por qué existe esto
porque hay algo que nació en el corazón humano, resultado del pecado, y es lo más opuesto a Dios. Y yo les había comentado en alguna ocasión, cuando Dios le entrega a Eva, a Adán, dice que la trajo, hizo una mujer y la trajo a Adán. Dice Adán, esto es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. ¿Sí? Cuando hemos leído el Espíritu de Profecía nos dice que Adán la amaba tanto que incluso llegó a comer del fruto prohibido porque pensó que la iba a perder para siempre. Pero luego que la amaba tanto y que vivía por ella y para ella, dice Dios, ¿qué has hecho, Adán? Y él dice, la mujer que me diste, sí, me dio a comer del fruto. ¿Qué reemplazó al amor? Pregunto. ¿Qué entró a reemplazar al amor cuando entró el pecado? La desobediencia. Sí, pero en ese momento, ¿qué se salió del corazón de Adán y qué entró para poder dicho eso? Haber dicho eso. Salió el amor y... Antes vivía por ella, se vivía por ella. Ahora trató de salvar su pellejo. Yo no, la culpa es. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. El egoísmo reemplazó al amor. ¿Sí? Hay muchas luchas y muchas dificultades en la sociedad precisamente por eso, el egoísmo. Yo no permito que a mí, ¿sí? Yo, ¿por qué me hablas a mí así? A mí. ¿Cómo te atreves a decirme eso a mí? Tenemos la dignidad de ser hijos e hijas de Dios y eso debemos colocarlo en alto porque Dios nos da esa dignidad. ¿Y cuál es lo más alejado o lo más diferente al egoísmo? Es otra palabra. ¿Cómo se define el egoísmo? Amor a uno mismo. Ego soy yo, ¿cierto? Es el primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. ¿Qué es lo contrario al egoísmo? El altruismo. La palabra altruismo, ¿sí? Es decir, donde hay un desprendimiento en favor de otros. Y este plan que Dios colocó de diezmos y ofrendas es un plan que ataca directamente el origen del mal, el egoísmo. Porque nos enseña a hacer ¿qué? Altruistas, desprendernos de las cosas. Por eso realmente no es que Dios necesite nuestros diezmos y ofrendas, somos nosotros los que necesitamos entregarle a Dios los diezmos y las ofrendas. Porque es un problema del corazón. Dice la Biblia que donde estuviere tu tesoro, ahí estará tu corazón. Tu corazón. Bien, así que vemos que incluso en momentos difíciles el Señor también espera que seamos fieles. Cuando tienes solamente una libra de arroz para la semana, Dios espera que con esa libra de arroz también seas fiel. Cuando tenías los 300 semanales, cuando tenías los 90 semanales, y cuando tienes los 5 millones o los 50 millones semanales, también Dios espera que seas fiel. Ni más, ni menos. Y todo lo podemos hacer, ¿cierto? Todo lo podemos hacer. No existe un plan diferente para el trato 1 en la iglesia y otro plan diferente para el trato 6. El plan es el mismo para todos. Bien, vamos a mirar otro texto en la Biblia que se encuentra en Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hechos 20, 35. Voy a pedirle a algún hermano o hermana que por favor lo lea. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús. Es más dichoso dar que recibir.
Gracias. Todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. La gente de Jesús que dice, es más dichoso Dar que recibir. dar que Recibir. recibir. Y algunos dicen, bueno, pero eso es como diferente. A mí me causa más alegría que me den. Recibir, regalo, mi cumpleaños, mi graduación, mi promoción, mis cosas, ¿cierto? Que me den. Entregar de pronto no es que me guste mucho, pero realmente existe cuando se experimenta, ¿cierto? El dar, el efecto que produce en el corazón es mucho más satisfactorio que el hecho de ¿qué? Recibir. De solamente recibir. Es más, uno me pregunta, bueno, ¿por qué algunos tienen, como decía Camilo, porque algunos tienen más de lo que necesitan y otros no? Existe una sola razón, porque aquellos que tienen más de lo que necesitan lo tienen para que puedan compartir con aquellos que no lo tienen. Hermano Luis. Hermano, recuerdo que nosotros tenemos una campaña de ADRA, de Dorcas, para dar alimento a los pobres necesitados. Recuerdo cuando fuimos a un sábado. No quedan sino 6 meses de vida. Mira el que va a hacer. No se casó porque dijo que eso era un caso innecesario. Sí. Que mucho iba a ir a perder su dinero, ¿no? Estudió mucho, hizo mucha fortuna, mucho dinero. No quería tener hijos ni nadie que le pidiera. Y así vivió su vida. Y finalmente cuando se dio cuenta que tenía 6 meses de vida, dijo, ¿y qué voy a hacer con todo esto? Y se acordó de aquella gente que alguna vez le había pedido alguna ayuda y nunca él le había... Y comenzó a llamarlos, comenzó a llamar el otro, llamar el otro, llamar el otro, llamar el otro. Y dice, mire, yo esto no tengo heredero ni nada, quiero entregarle esto, si no se lo va a coger el gobierno. Y comenzó a ayudar. Y las personas recibían la ayuda. Y luego venían, les agradecían, él veía la cara de las personas y comenzaba a sentir algo que nunca había sentido en su corazón, que nunca había sentido en su vida. Comenzó a encontrarle sentido a la vida realmente. Con el uno que ayudaba, con el otro, y vivió 10 años más. 10 años más. Le quedó suficiente para seguir viviendo, pero fíjense, vivió 10 años más después de eso, con esa. Y hermano, realmente sí, la calidad de entregar, o esa capacidad de entregar sin esperar recibir nada a cambio, es una bendición tan grande. Sucedió en una iglesia que yo conocí y lo vi con esos propios ojos. El hermano nos contó después lo que pasó. Llegó un hermano aquí delante y dijo, hermano, hay alguien en extrema necesidad en esta iglesia, está pasando por una situación muy terrible y no tenemos tiempo para esperar y hacer una junta y llevar algo de este hermano, así que si usted quiere colaborar en algo, por favor vamos a pasar aquí y recoger algo y recoger algo. Hay un hermano en la iglesia allí que decía, caramba, yo pensé que yo estaba mal, la situación de este hermano tiene que ser peor que la mía. Tenía 2.000 pesos en el bolsillo, con 2.000 pesos yo no puedo resolver mi situación, pero de pronto sí le sirven a ese hermano. Y entregó los 2.000 pesos allí. Cuando ya recogieron todo y se iban a ir, alguien lo llamó, hermano, venga acá, ¿qué me necesitan? Nos necesitamos acá atrás. La recolecta era para él. Ah, Y el Dios también vio. Era para él, sí, la recolecta era para él. Sí, y él entendió y dice, caramba, esta cosa se desprendió de lo último que tenía. Dice, Dios verá qué hace conmigo. Y resultó que ese mismo día Dios le responde en menos de 2 horas. Son cosas grandes las que hace nuestro Señor. Nos hacen pensar en estos hermanos que a pesar de que tenían escasez, aún dentro de su propia escasez también sacaron para las necesidades de otros. Vamos a leer Génesis. Ese texto lo leímos. Leemos ahora en Juan 3:16, el texto que casi todos nos sabemos y que lo conocemos de memoria. Dice allí la Biblia, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mayor ejemplo de dar hasta el límite, ¿sí? De dar hasta el extremo. Y si tú te pones a pensar, ¿merezco yo que Dios haya hecho ese sacrificio? La respuesta es no. Es decir, si no merezco yo el sacrificio de la vida del Hijo de Dios,
¿Cómo es que Dios no merece mi vida completa? ¿Cierto? Mi vida completa. Con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Dios se deleita, dice, en honrar la ofrenda del corazón que ama, dándole la mayor eficacia en su servicio. Si hemos dado, dice, nuestro corazón a Jesús, detrás de nuestro corazón irá también todo lo demás que hay en nuestra vida. La cuestión de ser fiel a Dios o no serle fiel a Dios es una cuestión de corazón. ¿Sí? No es una cuestión incluso de finanzas, es cuestión del corazón en la vida. En esta mañana, hermanos, hay una invitación. Entreguemos totalmente nuestras vidas a Dios. En el libro de Miqueas miramos ahí qué es lo que pide Dios de ti. Dice amar, ¿cierto? Misericordia y humillarte ante tu Dios. Y Dios espera que de nosotros un corazón amoroso, que podamos ofrendar y honrarle con el fruto del trabajo que Él nos ha dado. Darle lo que le pertenece, devolverle lo que le pertenece y ser fieles en cada una de las cosas de nuestra vida, porque si estamos fallando en otras cosas, aunque vacíes tu bolsillo, tu cuenta y todo lo que tengas, no agradará a Dios esa ofrenda. Dios agrada de aquel que le teme y le obedece, que anda en sus caminos. El llamado de esta mañana es a hacerle fiel al Señor. ¿Cuántos quisieran en esta mañana decirle: Señor, quiero serte fiel? Ayúdame a serte fiel, a amarte como tú me amas. Vamos a terminar. Vamos a hacer una oración de manera personal, cada uno de nosotros allí. Entreguemos nuestra vida a Dios en oración y Él la tomará tal como está y hará de ella algo mejor. Invito a colocarnos de rodillas y oramos y luego cantamos el himno para terminar.